Muy buenos días con todos, que Dios les bendiga. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, a estas horas de la mañana, listos y dispuestos pues para meditar en lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar. Vamos a hablar un poco el día de hoy sobre Jesús, sobre lo que Él enseñó y sobre las profecías que Él quiso traer hacia nosotros. Así que para empezar, pues pongámonos en oración y pidámosle al Señor que nos guíe y nos dirija en este momento. Padre, gracias te queremos dar por tus bendiciones, por tu amor, por tu dirección en todo momento a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque podemos contar con tu presencia en nuestras vidas, porque eres tú, Señor, quien nos dirige y porque es a ti a quien podemos, Señor, acudir en los momentos de adversidad. Gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor, por quien nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Te pedimos, Padre Celestial, que el día de hoy, por medio de tu palabra, podamos estar listos y dispuestos, Señor, para entender lo que enseñar. Bendice, Señor, a cada uno de los que el día de hoy se van a conectar para poder tener esta enseñanza, Señor, que tú quieres entregarnos el día de hoy. También a la radio, Padre, para que pueda seguir difundiendo tu palabra a todas las personas que necesitan de ti. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo que nos das para poder hacer tu voluntad, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mis hermanos, Dios les bendiga. Como decíamos, pues hoy vamos a hablar un poco sobre la persona de Jesucristo y lo que nos enseña en su palabra acerca de su mensaje. ¿Qué es lo que Jesús enseñó? Si nosotros nos ponemos a buscar en nuestros textos bíblicos, si buscamos ahí y tratamos de ver cuál ha sido su mensaje, nos encontramos con bastantes mensajes, bastante contenido. Pues si estuviéramos tal vez en una sala y comenzara a preguntarles a cada uno de ustedes qué recuerdan del mensaje de Jesús, alguno me mencionaría alguna parábola, por ahí alguno me mencionaría las bienaventuranzas, algún otro me mencionaría tal vez el mensaje que anuncia contra Jerusalén por no querer someterse a la voluntad de Dios. Y así podríamos ir viendo una serie de mensajes que se mencionan en el texto bíblico y que vienen de parte de Jesús. Pero tal vez podríamos decir que hay un mensaje central de todo lo que Jesús enseña, de todo este mensaje que Jesús va dando. Y la respuesta es que sí, que cuando nosotros nos ponemos a revisar lo que fue el mensaje de Jesús, vamos a ver que hay un mensaje central que es el que va coordinando todos los evangelios. ¿Cuál es este mensaje? Es el reino de Dios. Y para poderlo ver, veamos lo que dice el libro de Marcos. Si ustedes están con sus Biblias, les invito a que puedan abrirla. Si no, pues tranquilos que acá voy a dar lectura. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí nosotros nos podemos dar cuenta de que el mensaje central que Jesús tiene para nosotros y a partir del cual se va a desarrollar todo el ministerio de Jesús es el reino de Dios. Incluso las profecías que se van a plantear tienen como punto central el reino de Dios. Y nosotros, pues como iglesia, debemos tener esto presente, porque a veces nosotros podemos desviarnos de este mensaje y comenzar a predicar cualquier otra cosa. A veces digo yo en las clases que suelo dar, les digo, mis hermanos, lastimosamente hemos dejado de hablar de Dios para ponernos a predicar sobre ¿cómo es esto? El mensaje de Daniel para poder adelgazar. Y entonces comenzamos a ver lo que dice Daniel sobre que él dejó de comer carne y cosas por el estilo, y entonces decimos, ahí está, la dieta para poder adelgazar, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia. Y ese no es el mensaje central de la Biblia y de Jesús para nada. El mensaje central es el reino de Dios. Así que por ahí nosotros debemos enfocarnos. Ahora, otro ejemplo lo encontramos en Lucas 43. Miren lo que dice ahí sobre lo que Jesús estaba enseñando.
Lucas 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Noten ustedes lo que está diciendo Jesús. No fui enviado para que la gente me vea. No fui enviado para que pase de muy chévere. No fui enviado para, no sé, para que tú te vuelvas rico y próspero. Fui enviado para anunciar el evangelio del reino de Dios. Ese considera Jesús que es su objetivo y su misión. Y nosotros hacemos mal cada vez que nos desviamos de ese reino de Dios. Tal vez podremos decir, bueno, pero Jesús predicó otras cosas, como por ejemplo las parábolas. Miremos lo que dice Marcos 4:26. Y como te digo, más que nada yo te animo a que puedas anotar las citas que sea luego revisar, porque si no, nos vamos a demorar un poquito más si es que nos esperamos hasta que todos podamos encontrar esas citas. Marcos 4:26 dice, decía Jesús, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después el grano lleva la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Toda esta parábola que Jesús anuncia tiene un punto de inicio y dice que el reino de Dios se parece a. Ahí tú te das cuenta de que Jesús, cuando habla de las parábolas, está tratando de mostrarnos cómo es el reino de Dios. Y si avanzo un par de versículos hasta el verso 30, dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Noten pues que las parábolas son anunciadas como una manera de explicar cómo es el reino de Dios. Entonces, cuando yo tragar en el texto bíblico cosas que no tienen que ver con el reino de Dios, yo debo tener cuidado porque puedo querer hacer que Jesús diga cosas que él no quiso decir. Lo que para Jesús era su mensaje fundamental era pues este reino de Dios. ¿Y qué nos dice Jesús respecto de este reino de Dios? Vamos ya a adentrarnos en lo que es la profecía como tal, lo que Jesús anuncia para este mundo y para la nación de Israel primeramente y para nosotros ahora en el 21. Permíteme mostrarte lo que dice ahí. Lucas capítulo 4, verso 21. Dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿A qué se refiere Jesús? Es el momento en que Jesús está en una sinagoga y dice que Jesús abrió el libro del profeta Isaías y habiéndolo abierto, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí nosotros nos encontramos con dos cosas importantes. La primera es que ahí, en ese texto de Isaías, nos está diciendo qué es el reino de Dios. Es un mensaje de liberación. Ustedes pueden ver que lo que se está anunciando es que se va a dar buenas nuevas a los pobres. Se anuncia que los quebrantados de corazón van a ser sanados. Se anuncia que los cautivos van a ser liberados, que los ciegos van a tener la vista y que los oprimidos van a tener libertad. Se anuncia el año de la gracia del Señor. Todo eso era
el reino de Dios. Ahora pues, la palabra que yo les mencioné en el verso 21 dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Jesús está diciendo que el reino año 2025, el reino de Dios ya se cumplió hace 2000 años. ¿Cómo es eso? Me dirán ustedes, pero no se supone que el reino de Dios es lo que vendrá al final de los tiempos, cuando ya llegue el Señor por segunda vez. Pues déjame decirte que sí, pero no. Y ya les voy a explicar por qué o a qué me refiero con esto. Veamos otra cita para poder mostrar nuevamente esta idea que está presente en el texto bíblico. Lucas 7, verso 20. Lucas capítulo 7, verso 20. Dice la palabra del Señor, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchas enfermedades, sanó de muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué evangelio? Otra vez, del reino de Dios. Jesús nos está mostrando que en su persona se está cumpliendo ya el reino de Dios, que por decirlo de algún modo ya está presente ese reino, que sus acciones mismas manifiestan ese reino de Dios. Veamos un último texto para poder ver que el reino de Dios ya estaba presente en los tiempos de Jesús. Lucas 11:20 dice así, le leo del 19. Lucas 11:19, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y entonces Jesús dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Me está hablando del tiempo de Jesús y Jesús les dice, ya está aquí el reino de Dios. El momento en que yo estoy liberando a los cautivos, a los oprimidos por Satanás, estamos frente al reino de Dios. Así que mira tú, lo que Jesús venía a profetizar era que en su persona ya el reino de Dios estaba presente. Ese reino que trae bendición, ese reino que trae liberación, ese reino que viene a sanar a los quebrantados de corazón, ya estaba presente en los tiempos de Jesús y sigue presente hoy en día en la persona de quienes traen ese mismo mensaje a los que están quebrantados de corazón en el presente. Cuando una persona entra a una iglesia quebrantada por las situaciones que está viviendo, una persona que no consigue empleo, entra en una iglesia y recibe el mensaje de Dios y es restaurada de su dolor, pues estamos ante el reino de Dios. Cuando una persona entra en una iglesia porque está pasando por enfermedad y Dios se encarga de traer sanidad a esa persona, estamos ante la presencia del reino de Dios. Tal vez a veces no será tan manifiesto como a veces nosotros quisiéramos. Nosotros quisiéramos ver grandes señales en el cielo, pero en el momento en que se está dando esa sanación, en el momento que se da esa restauración, nosotros estamos viendo la obra del reino de Dios en nuestro alrededor. Déjame contarte un caso bien curioso que se nos dio hace un par de meses acá en la iglesia. Nosotros tenemos un tiempo de oración que lo hacemos por vía internet. Y pues nosotros oramos por las personas que nos piden que oremos, pero no siempre estamos claros de quién es o qué es lo que está pasando. Y en cierta ocasión una hermana de nuestra iglesia nos pide oración por un familiar, nos mandó el nombre del familiar, nos dijo que estaba en el hospital y que necesitaba oración.
Pues nosotros hicimos lo que nos pidió, oramos por esta persona, pero no supimos más de la situación. Hasta el cabo de aproximadamente unos 6 meses. A los 6 meses me encuentro con esta hermana porque quería a su padre, que ya estaba bastante anciano. Entonces nos encontramos y me llevó para visitarlo al padre. En lo que estamos yendo en el carro, conversando, me acuerdo de esta petición que nos hizo algún momento por un familiar y le pregunto, ¿qué pasó con aquella persona que había estado en el hospital? Y me dice, pastor, no le conté. Pues no, le digo, no me contaste, ¿qué pasó? Pues verá, fue un milagro. Tía, en ese momento en el hospital, la situación era bastante dura. Los médicos nos dijeron que ya teníamos que, porque la situación no daba para más. Y pues justo en ese momento decidimos mandar un mensaje y pedir oración, porque ya no había qué más hacer. Más que nada pensábamos pedir oración para que Dios nos diera paz en ese momento. Y pues la persona murió y la llevaron hacia la parte, se les hace las autopsias debido a la muerte de esta persona, pues se tenía que hacer una autopsia. Entonces estaba ahí en el lugar y entonces cuando el médico se dispone a hacer la autopsia, de repente se da cuenta de que el muerto comienza a moverse. Entonces se asusta y llama a los médicos, los llevan de emergencias a la unidad de cuidados intensivos y resulta que la persona revive y la persona estaba bien y me decía 6 meses después, y mi tía sigue viva hasta el día de hoy. Nosotros habíamos orado, nosotros no supimos lo que había pasado, pero Dios había obrado. Nosotros no nos llevamos ninguna gloria por lo que había pasado. Nosotros simplemente cumplimos lo que Dios nos había mandado hacer y Dios había cumplido con su palabra. Ahí está el reino de Dios manifestándose en nosotros. No necesitamos nosotros los aplausos, las glorias, ni nada por el estilo. Lo que necesitamos es hacer lo que Dios nos mandó a hacer, orar por el enfermo, orar por el necesitado, y Dios es el que va a hacer la obra, y cuando hace la obra, pues nosotros podemos estar seguros de que el reino de Dios se está manifestando en esa persona. Ahora, hay algo más que tengo que decirte sobre el reino de Dios. El texto bíblico también me dice que el reino de Dios se va a cumplir en el futuro. Me dirás, a ver, ¿en qué texto? Marcos capítulo 14, mira lo que dice en el verso 25. Marcos 14, 25. Dice el texto bíblico, aquí se me escapó, a ver, ahí está. Dice, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús está despidiéndose de sus discípulos, está en ese momento en la última cena y les dice a sus discípulos, no volveré a beber de este fruto de la vid hasta que se cumpla en el reino de Dios. Así que me está hablando de que ese reino de Dios es futuro. Entonces, pues ahí viene lo que te decía, ¿no? Entonces, ¿qué mismo? ¿Es futuro o es presente? Es presente y es futuro. Es presente porque en el momento actual, en el día de hoy 28 de marzo o el día en el que tú escuches este mensaje, pues en este momento Dios está haciendo su obra y en su obra se manifiesta el reino de Dios. Pero solamente estamos viéndolo como una solamente. Nosotros veremos cumplido plenamente al reino de Dios en el momento en que Jesús venga por segunda vez. Ahí nosotros veremos completo el reino de Dios. Es como que hoy en día Dios nos permite tener una probada de lo que va a ser ese reino. Cada vez que nosotros vemos esos milagros de Dios, nosotros estamos viendo esas probadas que Dios nos hace sentir de lo que será ese reino de Dios. Cuando el Espíritu Santo obra en tu vida de manera especial,
estás viendo lo que el Espíritu Santo hará en toda su plenitud cuando se cumpla el reino de Dios. Cuando tú estás viendo milagros en tu vida o en tu iglesia, tú estás viendo una probada de lo que será el reino de Dios. Y no es cuestión de iglesia, es cuestión de lo que Dios está haciendo en su misericordia en tu iglesia. Y está recordándote lo que es ese reino de Dios para tu vida. Así que Jesús vino a anunciar y la profecía que nos trajo es que el reino de Dios ya empezó en la persona de Jesucristo de Nazaret. Y nos vino a anunciar otra profecía, que ese reino se seguirá manifestando a través de su iglesia, porque les dijo a sus discípulos cuando ya se estaba despidiendo que ellos harían cosas mayores por medio de el reino de Dios. Así que cada vez que tú ves esos milagros en tu iglesia o en tu vida, tú estás viendo manifestarse el reino de Dios. Era de Dios de decirte, acuérdate que tú perteneces al reino de Dios. No importa dónde vivas, no importa si vives en una casota de 4 o 5 pisos o si vives en una pequeña casita de barro, tú eres parte del reino de Dios. Tú le perteneces a Dios y tú puedes mirar los milagros y el obrar de Dios en tu vida. Y cuando se manifiesta, siempre recuerda, no eres tú, es Dios el que está haciendo esa obra en tu vida. Así que por eso es que nosotros podemos tener esa confianza en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da Jesús respecto de este tema? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Jesús nos anuncia que nosotros debemos ser vigilantes. Hay pues una parábola que Jesús menciona y que nosotros nos gusta predicarla bastante cuando hacemos vigilias. Seguramente en tu iglesia habrá pasado que cuando hay vigilia nos ponemos a hablar sobre las vírgenes insensatas y las vírgenes sensatas. Esa parábola que Jesús predicó y que habla del reino de Dios. Está hablando de que nosotros debemos estar preparados para el reino de Dios. No nos está diciendo cuándo va a manifestarse ese reino. Jesús solamente nos dice, estén preparados, sean como las vírgenes sensatas que estuvieron preparadas para cuando viniese el novio. Así nosotros debemos estar preparados. Y lo que Jesús nos dice es precisamente eso, que nosotros debemos estar preparados. Y hay otro anuncio que también es muy parecido a este, pero que es un poco más claro. Está en Lucas capítulo 14, verso 15 al 24. Es un poquito largo, pero permítame leerlo. Lucas capítulo 14, versos desde el 15 hasta el 24. Dice así, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, ojo con lo que le dicen a Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Qué bendición sería que yo pudiese estar en de Dios. Qué bendición que en el último día, cuando ya llegue el Señor por segunda vez y prepare la mesa para todos los que van a estar con Él por toda la eternidad, poder yo estar sentado a la mesa. Qué dicha, qué bendición estar sentado en esa mesa. Y seguramente que tú hubieses dicho lo mismo, o si no lo hubieses dicho y hubieras estado sentado en esa misma mesa con esa persona y con Jesús, seguro que tú le hubieras dicho, amén, qué bendición estar sentado en la mesa del reino de Dios comiendo pan. Y miren lo que responde Jesús. Dice en el verso 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decirles a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses.
Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿A qué se refiere esta parábola? Ya lo dijimos desde el inicio, al reino de Dios. Le dicen a Jesús, qué bendición poder estar sentado en la mesa del reino de Dios. Y lo que Jesús le dice a esta persona es que muchos son los convidados, pero pocos serán los que estarán ahí. ¿Por qué? La razón es porque estas personas prefirieron las cosas de este mundo, antes de este tiempo, no estuvieron preparados para cuando el reino de Dios venía. ¿Cuándo será esta venida del reino de Dios? Yo tengo años en el Evangelio. Yo tengo ya casi 40 años en el Evangelio y en mis 40 años, cada rato yo he escuchado, ya llega, ya mismito, ya está la señal, ya la comunidad europea es el anticristo, ya este presidente de las Naciones Unidas es el anticristo, ya ahorita sí, no, el de Rusia es el anticristo, ya el sello de la bestia ya está acá, ya el COVID es por medio del cual nos van a poner el sello de la bestia. Cada vez escucho una y otra vez de que ahora sí, ahora sí, ahora sí ya toca el fin del tiempo. Y otra vez vuelve a ser mentira. Otra vez vuelve a ser falso. Recuerdo hace un par de años que un hombre bastante rico y que era cristiano contrató publicidad para poner a lo largo de todo Estados Unidos unos mensajes donde decía tal fecha. Y después de toda la propaganda y todo el dineral que se gastó en poner esta publicidad, resulta que no llegó. El hombre se quedó bastante desalentado después de ese desplante que supuestamente le hizo Jesucristo. Pero Jesús no le hizo ningún desplante porque Jesús no le dijo que iba a llegar en esa fecha. Él se inventó que iba a llegar a esa fecha. Y pues, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? La palabra de Dios nos dice que nadie sabe el día y la hora. Y cuando en el texto bíblico tú te encuentras con el famoso mini apocalipsis de Jesús, que es una parte donde Jesús comienza a dar señales antes del fin, en todas esas señales Jesús dice, todavía es principio de dolores, todavía no ha llegado el fin. Cuando dice, por ejemplo, que habrá guerras y rumores de guerras, cuando habrá peste y desolación, el texto bíblico dice, todavía no es el fin. Y eso debo tenerlo en claro por qué razón en estos 2000 años, desde que Jesús estuvo acá hasta el presente, ha habido guerras, ha habido rumores de guerras, ha habido pestes, ha habido hambre, ha habido un montón de catástrofes y todavía no ha llegado Jesús. Entonces me dirán ustedes, pastor, entonces tengo que acomodarme, si no va a venir Jesús, entonces ¿para qué estoy esperándolo? Ahí viene esta parábola que te acabo de leer sobre los siervos que estuvieron más ocupados en las cosas de este mundo que en buscar el consejo y la dirección de Dios. No sabemos cuándo llegue el Señor, pero si llega y te encuentras sin hacer lo que debes hacer, para ti será el lloro y crujir de dientes. Y te digo otra cosa más, no sabemos cuándo llegará el final de los tiempos, no sabemos la fecha, pero sí sabemos que cada uno de nosotros tendremos que enfrentarnos a nuestro propio final. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Cuando llegue nuestro momento final, cuando llegue nuestro propio apocalipsis,
Cuando nosotros tengamos que morir y presentarnos delante del Señor, ¿qué pasará en ese momento? ¿Qué pasará si es que le decimos, Señor, qué bendición, voy a ir al reino de Dios? Y nos diga, pero tú me dijiste que te excuse porque estabas muy preocupado construyendo tu casa. Pero tú me dijiste que te disculpe porque estabas demasiado ocupado comprándote un carro nuevo. Pero tú me dijiste que te excuse porque tú estabas más preocupado y ansioso por tratar de tener enamorada o tener esposa y no tenías tiempo para mí. Ay, 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 ahí sí que será el lloro y crujir de dientes. Desde ya te digo, mi hermano, no te estoy diciendo que no te cases. Lo que yo te estoy diciendo es que nunca pongas nada por encima de Dios. Dios es nuestro Señor, nuestro Salvador, y siempre debe estar en primer lugar en nuestra vida. Si te vas a casar, que tu matrimonio honre a Dios. Si vas a construir una casa, que sea bajo la dirección de Dios y que sea para dar gloria a Dios. Si vas a tener mayores negocios, pues que sirvan para edificación del reino de Dios, que no sean simplemente por lujo, que no sean simplemente por alardear, porque la gente te vea, por decir, miren todo lo que he conseguido, porque cuando estás haciendo eso, es como que a Dios le estás diciendo, te ruego que me excuses, pero tengo otros asuntos que tratar. Llegará el momento en que morirás y cuando mueras te presentarás delante del reino de Dios y entonces, ¿qué dirá el Señor? Tú me dijiste que estabas muy ocupado para mi reino. ¿Cómo es que ahora me dices que quieres entrar a mi reino? Así que no permitas que eso te aparte del reino de Dios. Ese es el consejo que nos está dando. Entonces, por un lado, el consejo que nos da Dios es, primero, sé vigilante. ¿Qué significa ser vigilantes? Estar en oración, estar buscando de Dios. Y en segundo lugar, vivir cada día como si fuese el último día de nuestra vida. Vivir cada día como si hoy día viene Jesucristo por segunda vez. No sabemos cuándo vendrá, pero vive cada día como si hoy fuese el día en que Jesús va a venir. Eso es lo que nosotros debemos tratar siempre de vivir en nuestra vida. Entonces, pues, nosotros podemos darnos cuenta de que estar haciendo muchas especulaciones sobre si eso no es el final de los tiempos. Algunos ya hacen cálculos porque dicen ya los israelitas volvieron a la tierra de Palestina. Unos dicen ya mismo se construye el templo y cuando se reconstruye el templo ya es el reloj de Dios, ya está próximo el final de los tiempos. Todo eso son solamente especulaciones. No sabemos, no podemos saber cuándo será el fin. Sí, pueden ser algunas señales que nos ayudan a estar pendientes, pero cuidado con confiarnos en esas señales. Recuerdo una persona que conocí hace muchos años. Este hombre dejó su trabajo para dedicarse a tratar de calcular el día que Jesús iba a volver, porque tomó sus estudios y tomó la Biblia y se puso a tratar de calcular cuándo vendría el Señor por segunda vez. Se pasó 10 años así. Su esposa tuvo que hacerse cargo de sostener a la familia, porque él solamente vivía para hacer los cálculos de cuándo vendría el Señor por segunda vez. Tuvo que dejar eso cuando se dio cuenta de que su esposa estaba pidiéndole el divorcio, porque ya no podía seguir sosteniendo el hogar ella sola, mientras él se dedicaba a estar en la casa solamente haciendo números. No podemos día o la hora. Nosotros simplemente debemos vivir cada día como si fuese el día, el momento en el cual Dios nos llama a su presencia. ¿Cuál es la profecía que Jesús trajo para tu vida y para mi vida? Que el reino de Dios se ha acercado, que en Jesucristo podemos ver ese reino de Dios, como cuando tú estás yendo de camino y estás queriendo llegar a un lugar. Por ejemplo, estamos cerca de San Pablo, del lago San Pablo, cuando tú estás viajando desde Quito y estás yendo por la carretera,
A lo lejos ya ves el lago San Pablo y dices, ya estoy cerca. Todavía no puedes tocar el agua, pero ya estás cerca. Lo mismo es con Jesús. Cuando Jesús manifiesta todas estas obras, me está diciendo que ya se acerca el reino de Dios. Y cuando en tu iglesia comienzas a ver esos milagros de Dios, tú estás dándote cuenta de que el reino de Dios ya está cercano. Pero la fecha no nos está diciendo cuándo será. Y puede ser que pase mucho tiempo más, pero para ti el reino de Dios está cercano y tú estás viendo y disfrutando de todo ese obrar de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo más te cuento de estos que nos ha pasado por internet y que a veces Dios nos muestra su obrar y nosotros ni por enterados. Hace un par de, ya será un año más o menos. Estábamos orando y de repente llega un hombre desconocido, no sabíamos quién era, y nos pide oración por una persona, y ahí sí nos dio el nombre, que estaba en el hospital. Oramos, no sabíamos ni quién era, pero oramos y pedimos al Señor que Dios le bendiga, que Dios le ayude, que Dios le restaure y que Dios le dé su fortaleza. Pasó, pasó más o menos como 9 meses, hace poco nomás, estaba yo en la iglesia saludando a las personas que estaban en la iglesia y de repente veo una fila con unas 8 personas ahí en fila, sentadas toditas, y pues me acerco, no les había visto antes, así que me acerco y les saludo. ¿Y cómo están? Bienvenidos. Y les digo, es primera vez que vienen. Me dice, sí. Y les digo, qué gusto, bienvenido. Me dice, seguro usted no nos conoce, pastor, pero quería contarle que nosotros algún momento nos conectamos por internet al tiempo de oración y le pedimos oración porque estaba, mi esposo estaba en ese momento en cuidados intensivos y nos dijeron que ya nos despidiéramos, que ya no había remedio, que ya iba a morir y que nosotros simplemente nos despidiéramos. Entonces lo que hicimos en ese momento es buscar que alguien nos ayudara en oración y en ese momento mi hijo me mostró que estaba en YouTube un tiempo de oración, así que mandamos el mensaje y les pedimos que oraran por mi esposo que estaba ya muriéndose. Al siguiente día me dice, mi esposo comienza poco a poco a recuperarse. Al cabo de varias semanas, mi esposo estaba mejorando bastante bien. Al cabo de un mes, lo habían sacado ya de cuidados intensivos y los médicos no tenían idea cómo se había recuperado, pero estaba recuperado. Y entonces la señora me señala al hombre que está al lado de ella y me dice, y aquí está mi esposo, está sano y se ha recuperado completamente de la enfermedad que tenía. Yo nunca había sabido hasta ese momento de lo que había pasado y no sabíamos nosotros de ese poder que se había manifestado. Pero ahí otra vez Dios nos estaba mostrando, no son ustedes, soy yo el que hago la obra. Y para nosotros, tranquilos, porque nosotros no vamos a llevarnos la gloria, es Dios el que se lleva la gloria. Y si han pasado más de esas cosas, no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Y ahí tú vas viendo cómo el Dios sigue manifestándose en las vidas de muchas más personas. Y si contara cuántas veces hemos visto ese poder, uy Señor, y cuántas veces nos han contado el poder del reino de Dios manifestado en nuestras vidas y en la vida de muchas personas. Hoy es, mantente firme en la oración en todo momento y vive cada día como si fuese el día en que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Vive siempre para darle la gloria y la honra a Dios y vive siempre para poder manifestar ese reino de Dios en tu vida, en tu hogar y en tu iglesia. Que Dios pues nos bendiga. Y Padre, gracias te quiero dar por tus bendiciones. Gracias por el reino de Dios que se puede hacer manifiesto en las iglesias, en los hermanos, en cada persona que busca tu voluntad. Señor, yo te pido que tu reino de Dios sea manifiesto a nuestros hermanos y que toda situación de adversidad, toda enfermedad, toda falta de recursos en el hogar,
sean, Señor, desechados y que podamos ver cómo tú provees a tus hijos, cómo tú das sanidad a los que están enfermos, cómo tú sanas a los que están quebrantados de corazón, cómo tú traes libertad a los que están oprimidos por el diablo. Que seas tú mismo, Señor, manifestando ese reino de Dios en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias te queremos dar, Señor, porque podemos estar seguros de que si es en muchos años más que tu reino viene, de todas maneras vivimos en el reino de Dios porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias, oh Dios, por este tiempo y gracias por tu misericordia. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Pablito Morales, desde la Iglesia Evangélica de Carcelén, de la provincia de Pichincha, Quito. Pues es un gran privilegio tener a un obrero, un pastor más que nos recomendó una de las alumnas que usted ha tenido, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Tal vez algo que añadiría en esta última parte, Pastor. Adelante, por favor. Animarles a seguir con la labor que Dios les ha dado para poder llevar la palabra, la voz justamente de la verdad, que es la voz de Jesucristo, poder llevar a las personas que necesitan de este mensaje. A veces, pues, entre semana no tenemos un mensaje claro que poder escuchar de parte de nuestra radio que nos pueda animar y desafiar a buscar la palabra de Dios es un gran desafío. Así que les animo a seguir adelante con este ministerio que tienen. Muchísimas gracias, Pastor. Tal vez alguna oportunidad podamos visitarle. Tal vez a algunos oyentes nos puede un poquito guiarlos en donde más o menos están ubicados su congregación para conocimiento de los oyentes, Pastor. Bueno, nuestra iglesia está en Carcelén, en la avenida Jaime Roldós y Liborio Madera. Ahí nos pueden encontrar. Si desean comunicarse con nosotros, el número es el 09 84 83 80 51. Les repito, 09 84 83 80 51. Ese es el número, nos pueden contactar y si necesitan la ubicación GPS, por ahí les podemos estar enviando. Eso, correcto. Muchísimas gracias. Pues ha sido una gran bendición que nuestros oyentes puedan ser ministrados con la palabra, lo que es la sana doctrina. Así que agradecido por mi parte, de parte de su servidor, Pastor Pablito, muchísimas gracias. Será en otra oportunidad que estaremos solicitando y que siga adelante en la obra cristiana y saludo para toda la congregación, Pastor. Un abrazo, bendiciones. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto, bendiciones, Pastor. Muchas gracias. Gracias a nuestros oyentes que estuvieron en esta mañana, en este momento especial, compartiendo la palabra de Dios. A nuestros oyentes estuvo el pastor Pablo Morales desde la ciudad de Quito. Ya escucharon, así que agradecidos por este maravilloso tiempo que hemos tenido, amados hermanos. Dios mediante, para la otra oportunidad estaremos con nuestro pastor Pablo Morales desde la ciudad de Quito. Así que agradecidos y Dios mediante, la siguiente semana estaremos ya con nuestra agenda semanal. Así que no se olvide, todas las mañanas de lunes a viernes, de 6 de la mañana hasta las 7:45 de la mañana, la palabra de Dios, el alimento espiritual para toda la familia. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimankapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali.
Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini Panchimi, Dios Paximita, Yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.